pero vamos a cerrar en esta noche de regreso en Hechos 20. Vamos al versículo 28. Recuerden, Hechos 20, estamos estudiando los versículos 17 al 38. Las últimas palabras de Pablo a los ancianos efesios, y aquí en el año 56 al 57 hemos dividido este texto, recordarán, en 7 áreas de la vida de un pastor fiel que debes imitar, 7 áreas de la vida de un creyente que refleja a Cristo. Ya vimos el área de la obediencia, versículos 17 al 19, en primer lugar. En segundo lugar, estudiamos el área de la enseñanza, versículos 20 al 21 y 25 al 27. En tercer lugar, estudiamos el área de la prioridad en nuestra última sesión. Y llegamos a la cuarta área, el área de la iglesia. ¿Cómo debe conducirse un creyente que refleja a Cristo en referencia a la iglesia? ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Cómo debe tratar un creyente que refleja a Cristo a la iglesia de Cristo? Esto es lo que vamos a estudiar a continuación en Hechos 20, versículo 28, uno de los textos más ricos en todo el Nuevo Testamento, que habla no solo de la responsabilidad de los ancianos, sino también de la relación del Señor con su iglesia. Un texto que, aunque no seas anciano, tiene implicaciones para tu vida como creyente, como parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a verlo a detalle en Hechos 20, versículo 28. Vamos a leerlo y después entramos a los detalles. Por tanto, recuerden, Pablo le sigue hablando a los ancianos efesios, de acuerdo con el versículo 17, y les dice en Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Un versículo lleno de verdad, como pueden ver. Vamos a dividirlo en 4 partes para facilitar nuestro estudio de este texto. Vamos a estudiar aquí en Hechos 20, 28, 4 características de la relación de un cristiano que exalta a Cristo. Dicho de otra manera, 4 características de la relación que tú debes tener como un cristiano que exalta a Cristo, la relación con la iglesia. 4 características de la relación que como cristiano que exalta a Cristo debes tener con la iglesia. 4 características de la relación que como cristiano que exalta a Cristo debes tener con la iglesia. En primer lugar, cuida tu vida espiritual. Esta es la primera característica. Cuida tu vida espiritual. Y realmente podemos incluir aquí para los ancianos, cuida tu vida espiritual y la de la iglesia. Cuida tu vida espiritual como creyente en general y como anciano, y la de la iglesia, la del rebaño que pastoreas. Observen esto, versículo 28. Por tanto, estas 2 palabras no están en los mejores manuscritos. El versículo comienza con la siguiente palabra: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Pablo le dice a estos ancianos efesios. Observen la palabra mirar. Es un imperativo en el griego, es un mandato. Y significa esta palabra traducida mirar en Reina Valera 60, en el griego, estén en un estado de alerta. Preocúpense, cuídense. Pablo le dice a los ancianos, cuídense, noten, los ancianos efesios tienen que preocuparse, que cuidar de 2 grupos de personas. En primer lugar, por vosotros, tienen que cuidarse a sí mismos. Y, número 2, por todo el rebaño. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que cuidar de su vida espiritual y de la iglesia. Esto es lo que Pablo le dice a los ancianos. Pablo había sido un ejemplo de esto para ellos. Recuerden, lo vimos anoche. Regresen a los versículos 17 al 19. Dicho de otra manera, asegúrense de que están caminando en santidad. Hagan lo que está de su parte para caminar en obediencia al Señor y cuidar de la salud espiritual, de la obediencia del rebaño. Noten cómo Pablo fue un ejemplo de esto. Versículo 17, lo estudiamos anoche a detalle. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y en Hechos 20, 18, cuando vinieron a él, les dijo, Pablo les dice,
vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo sirvió al Señor, Pablo fue obediente al Señor como un esclavo, lo explicamos. Eso es lo que significa, recuerdan en el griego la palabra traducida ahí, sirviendo. Pablo fue obediente, cuidó de su vida espiritual y también cuidó de la vida espiritual de los ancianos efesios, quienes eran sus discípulos, a quienes él preparó. ¿Cómo lo sabemos? Observen el versículo 31, Hechos 20:31. Por tanto, Pablo les dice a estos ancianos, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, escuchen, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar quiere decir, no he cesado de instruir, los instruyó. Un pastor, un anciano fiel, entiende la prioridad de la vida espiritual de cada persona de la iglesia. Un pastor fiel entiende la prioridad de cuidar de su santidad personal y de la iglesia. Pablo fue lo mismo que le dijo a Timoteo, allí en 1 Timoteo 4, versículo 16, si me acompañan por un momento. 1 Timoteo 4, recuerden, 1 Timoteo es un manual, por así decirlo, de procedimientos de la iglesia. Aquí encontramos cómo debe un anciano, un pastor, conducir a la iglesia. Y aquí en 1 Timoteo 4, ya Pablo le dio una lista de características de un pastor fiel, de un creyente fiel a Timoteo. En 1 Timoteo 4, 6 al 15. Y todo lo que le dijo en 1 Timoteo 4, 6 al 15 lo resume en el versículo 16. 1 Timoteo 4, 16. Noten lo que dice. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir esto? Timoteo, protege tu vida espiritual y protege la doctrina sana. Cuando un pastor, cuando un anciano, cuando un creyente hace esto, tiene un impacto eterno. Lo que Pablo está diciendo ahí es que conforme cultivamos la santidad personal y predicamos la verdad, Dios nos usa para impactar a otras personas que no lo conocen y Él, de acuerdo con su voluntad, los salva. Hermanos, este es el único patrón, la única manera de seguir el ejemplo de Pablo y sus instrucciones en este pasaje. Esta es la única manera de vivir una vida que refleja a Cristo. Esta es la base de una vida que refleja a Cristo. Y la base es, de acuerdo con Hechos 20:28, regresen ahí, mirad por vosotros, cuidar tu vida espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Estar orando, estar cultivando tu dependencia de Dios mediante la oración, anclado, basado en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios para obedecerla, para proclamarla. ¿Y cómo lo obedeces? Muy simple, por la gracia de Dios, estar dándole la espalda a la tentación, al pecado. Y en el versículo 28 añade, noten, para los ancianos, no solo tienen que cuidar de su vida espiritual, de su santidad personal, sino también, noten, por todo el rebaño. Esto, ¿cómo se hace? Pablo nos enseñó en el versículo 31, él estuvo amonestando, instruyendo a los ancianos efesios. ¿Cómo es que un anciano cuida de la vida espiritual del rebaño? Predicándoles, enseñándoles la palabra. Recuerden, no hay otra herramienta que Dios ha dado al creyente, que Dios ha dado a la iglesia, que Dios usa, activada por su Espíritu, para apartarnos del pecado y acercarnos a Él en obediencia a Él. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Recuerdan ahí en la oración sumo sacerdotal del Señor. Él le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego en Efesios 5:25, recuerdan al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, escuchen esto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.
Misma idea, recuerdan que en Juan 15, ahí en el discurso del aposento alto, cuando el Señor le dice a los discípulos, recuerdan en Juan 15, ya vosotros estáis limpios, ¿recuerdan? Por la palabra que os he hablado. Hermanos, la palabra, recuerda, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es inspirada por Dios, es el medio primordial que Dios usa para apartarte del pecado y acercarte a Él. No hay otro medio. Este es el fundamento. Así es como cuidamos de nuestra vida espiritual. Con vamos a llamarla así, una dieta intensiva, constante, continua de la palabra de Dios. Esto es necesario. Es fundamental. De hecho, vean lo que dice 1 Corintios 14 en el contexto de los dones espirituales, para recordarles la bendición que es la predicación de la palabra para la iglesia. 1 Corintios 14, versículo 3, aquí usa la palabra, Pablo profetiza, hablando primordialmente aquí de la proclamación de las Escrituras. Esto lo sabemos por lo que produce la predicación aquí en el versículo 3. 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza, el que predica la palabra, habla a los hombres, escuchen, para edificación. Quiere decir, te ayuda espiritualmente, te edifica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando oyes la palabra de Dios explicada correctamente, te ayuda a entender mejor quién es Dios, quién eres tú, cómo obedecerlo mejor. Eso es edificar. Y no solo eso, sino versículo 3, exhortación. Esto es, cuando oyes la palabra de Dios predicada, te motiva a obedecer. Y finalmente, versículo 3, y consolación. Cuando estás desanimado, cuando estás en medio del sufrimiento, nada usa Dios tanto como su palabra para fortalecerte. Noten, hermanos, es la palabra, continuamente la palabra. Otra vez, la herramienta primordial que Dios usa para cultivar tu vida espiritual es su palabra. Y no solo eso, aunque es lo primordial, Hebreos 10, 24, 25, nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y los ancianos fomentan también la santidad del rebaño, otra vez, primordialmente a través de la palabra, a través de orar por ellos, como los apóstoles en Hechos 6, 4, recuerdan, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. No solo le predicas al rebaño anciano, no solo oras por ellos, no solo buscas ser un ejemplo, sino cuando hay pecado al que se aferra, el que profesa ser cristiano en tu congregación, Mateo 18, 15 al 17, también protege la santidad del rebaño, confrontando su pecado. Y si no se arrepiente, traes 2 testigos y lo llamas al arrepentimiento. Y si no se arrepiente, Mateo 18, 15 al 17, lo dices a la iglesia para que la iglesia ore por el hermano y lo llamen al arrepentimiento. Y si no se arrepiente, entonces tenle por gentil y publicano. Tienes que sacarlo de la iglesia, porque un poco de levadura le da un poco leva a toda la masa, 1 Corintios 5. Entonces, hermanos, este es el fundamento. Tienes que cuidar de tu vida espiritual. Tienes que atender tu vida espiritual. Como anciano tienes que cultivar tu vida espiritual y la de la iglesia. Y obvio, como congregante, como oveja en general, tienes que cuidar de tu vida espiritual. Ahí empieza todo. Y hermanos, piensen en esto, lo vamos a ver en un momento, la sabiduría de Dios. La prioridad, la manera primordial en la que un anciano pastorea, cuida del rebaño, es a través de la predicación de la palabra. Y para predicar la palabra, el anciano obvio tiene que conocer la palabra, lo cual implica que la esté estudiando. Y noten la gracia de Dios, que al llamar al anciano a cumplir con la prioridad de enseñar la palabra, en ese proceso de estudio está santificando el alma del predicador, ¿no es cierto?, del pastor. Obvio, la implicación es que tiene una actitud humilde, que no es un hipócrita, ¿verdad?, que predica y vive por la gracia de Dios. Entonces, esta es la prioridad. Cuida de tu vida espiritual. Noten la segunda característica de un cristiano que exalta, que refleja a Cristo en su relación con la iglesia. No solo cuida de su vida espiritual, en el caso del anciano y de la iglesia, sino que, noten, en segundo lugar, entiende que Dios te colocó en el ministerio. Entiende que Dios te colocó en el ministerio.
Esto es fabuloso, hermanos. Versículo 28. Noten, un anciano fiel, un creyente obediente, entiende que el Espíritu Santo coloca a los ancianos verdaderos en la iglesia y coloca a los creyentes fieles en el lugar en el que sirven. Observen en el versículo 28. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño, escuchen la siguiente frase, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Una pausa ahí. Obispos, traduce la palabra griega episcopus, de donde obtenemos la palabra episcopado. Ahora no teman, esto no es una jerarquía tipo católico romana. La palabra episcopus quiere decir aquí cuidan, supervisan. Recuerden, esto nos recuerda que los obispos, aquí del versículo 28, recuerden, son los ancianos. ¿Cómo lo sabemos? Lo vimos anoche, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el 18, cuando vinieron a él, les dijo y les empieza a hablar a ellos. Y aquí en el 28 les dice a estos mismos ancianos del versículo 17, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para pastorear. Escuchen, de acuerdo con el Nuevo Testamento, lo dijimos anoche, un pastor es lo mismo que un obispo, lo mismo que un anciano. Así es. Simplemente describe de nuevo desde diferentes ángulos su responsabilidad. Ahora observen aquí, hermanos, obispo. Obispo habla de una función de los pastores, de cuidar, de supervisar al rebaño. Aquí les recuerda esta función que tenían de cuidar del rebaño ante el peligro de los falsos maestros, que vienen en los versículos 29 al 31, lo veremos mañana en la mañana, si Dios quiere. Pero aquí Pablo, noten, le dice a los ancianos efesios que el Espíritu Santo, noten en versículo 28, os ha puesto por obispos. Los puso, los colocó en la posición que tenían de cuidar al rebaño. ¿Cómo es que el Espíritu Santo coloca a los ancianos para cuidar al rebaño? De alguna manera te despiertas con un dolor de estómago mañana y dices, el Señor me está llamando. O alguien llega y te dice, tuve una visión. No. Dios solo habla, recuerden, en esta época, a partir de que se cerró el canon en el 96 después de Cristo, Apocalipsis, Dios solo habla a través de la interpretación correcta de su palabra. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo coloca a los ancianos en la iglesia? ¿Cómo sabemos que un hombre debe servir como anciano en una congregación? 1 Timoteo 3, 1 al 7 nos dice, ¿cómo es? Al hacer que estén calificados bíblicamente para servir como ancianos, al darles el deseo, y la iglesia y el liderazgo reconocen esto. Dicho de otra manera, un hombre que tiene, si alguno en el obispado, buena obra desea, 1 Timoteo 3.1, se empieza con el Espíritu de Dios dándole a un hombre el deseo de servir como obispo, como anciano. Pero si realmente el Espíritu de Dios lo está llevando en esa dirección, 1 Timoteo 3.2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No es alguien que dice que es cristiano, está en la congregación y es un malandrín de cuarta, la escoria moral, y dice, yo quiero servir como anciano. ¡Qué gusto! Primero, probablemente si vives tu estilo de vida de pecado, arrepiéntete, sé salvo y luego vemos. Claro, empieza, si hay un deseo interno, pero si es de Dios, si el Espíritu Santo está llevando a esa persona ahí, va a estar respaldado, 1 Timoteo 3.2, por un estilo de vida irreprensible. Ejemplar, no perfecto, lo estudiamos anoche, pero el hábito de su vida, la dirección de su vida es de obediencia al Señor. Así es como vemos que Dios en su soberanía coloca a los ancianos en el liderazgo de una iglesia local, no solo dándoles ese deseo interno, sino también dándoles la gracia para vivir una vida irreprensible. Y la iglesia, los líderes van a reconocer ese deseo. Y obvio, como lo vamos a ver, es muy importante que tengan la capacidad de enseñar la palabra, es fundamental, es la tarea prioritaria. Y escucha, así también es con cualquier cristiano. Dios te coloca en donde quiere que sirvas a su iglesia. ¿Cómo lo sabemos?
Vayan a 1 Corintios 12, 18. 1 Corintios 12, de nuevo en el contexto de los dones espirituales. Pablo explica a la iglesia cómo es que Dios coloca los diferentes miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que Dios da el don espiritual? Esto es la capacidad para servir a la iglesia local, para edificarla. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Cuerpo aquí se refiere al cuerpo de Cristo. Hermanos, esto es muy importante. Un creyente, como creyente, no sirves al Señor en un ministerio porque le pides a Dios que te dé un don. No es por petición, no es por voto, no es porque, a ver, ¿quién quiere que fulano tenga el don de enseñanza o de administración? Yo, pues venga, ahí lo tiene. No, no es así. No lo pagas, no lo compras. Dios es el que en su soberanía decide en dónde coloca a cada creyente. Ahí viene el hermano. No le gustó ahí al hermano lo que dijo. Ya le apagó. No, ahí vamos. Muy bien, siempre ayuda a aprender. Muy bien. Entonces, así como Dios, Hechos 20, 28, es el que el Espíritu Santo se ha puesto como obispo, así como el Señor coloca a los ancianos en la iglesia de manera soberana, así también te coloca a ti como oveja donde quiere que le sirvas en su iglesia local. Obviamente la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo saber dónde quiere Dios que sirvas? ¿Cómo saber dónde te ha colocado Dios? 4 pasos. 4 pasos en base a principios que encontramos en 1 Timoteo 3, 1 al 7, 4, 14. ¿Cómo saber dónde te quiere Dios sirviendo a su iglesia local? Número 1. Asegúrate que estás viviendo en obediencia. Acortado, obedece. Obedece la palabra de Cristo. Obedece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, cuando estás viviendo en obediencia, el Espíritu Santo te está controlando. Es el paralelo, recuerden Colosenses 3:16 y Efesios 5:18. En primer lugar, entonces, ¿cómo saber dónde te quiere Dios? 1. Primero tienes que estar viviendo en obediencia, hasta donde puedas ver que no haya ningún pecado que estés tolerando o albergando en tu vida. Entonces, en primer lugar, obedece. En segundo lugar, sirve. No solo obedece, sino sirve. ¿Qué quiere decir eso? Abre el radar, saca las antenas, por así decirlo. En primer lugar, asiste a la iglesia, porque si no vas a la iglesia no vas a saber dónde hay necesidad. Claro, y es obvio, sí, es implícito. Si estás viviendo en obediencia, vas a querer estar con otros creyentes, vas a querer adorar a Dios junto con su cuerpo, oyendo la palabra. Entonces, en primer lugar, obedece, lo cual da por sentado, obvio, que realmente has nacido de nuevo, muy importante. Entonces, 1, obedece. 2, sirve. ¿Qué quiere decir eso? Observa dónde hay necesidad en la iglesia. Pregúntale a tus ancianos: oye, ¿en dónde puedo ayudar? No te pongas tus moños, como decimos en México. Oye, pues yo solo puedo ayudar aquí limpiándole con el trapito a la esquina de la mesa, porque si no me canso. Oye, no tienes una actitud de mucho servicio, ¿no? La idea es que estés dispuesto a ayudar conforme a tu capacidad, ¿no? Dispuesto a ayudar donde haya necesidad. Busca servir donde haya necesidad. Y escucha, ahí, número 3 ahí en nuestra lista, observa tu capacidad. Observa tu capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si necesitan que alguien sirva en el área, por ejemplo, de la administración, administrar algo, administrar la escuela dominical, o administrar a lo mejor algún fondo para hermanos en necesidad, pero oye, te confundes entre 1 más 1 y 2 más 2, probablemente Dios no te ha dado el don de administración. Entonces no es por ahí, ¿verdad?
¿O quieres servir cantando y vas, le pides a los hermanos como aquí, por ejemplo, los hermanos de Pontevedra le dicen al Antonio, oye, yo quiero servir, bueno, ven que te haga una prueba y cantas y salen corriendo los hermanos? Pues probablemente no, Dios no te ha capacitado, no es por ahí tampoco. Te das cuenta y puedes estar caminando en obediencia y hay necesidad, necesitan gente que sirva, pero la idea no es que coloquen más cuerpos en el coro, a menos de que obvio el director de alabanza te diga, bueno, muy bien hermano, sirve, pero no haga ruido, solo mueve la boca. Bueno, entonces está bien, ahí ya depende entre tú y el director del coro, ¿no? Normalmente hoy quieren que aportes, no que vayas a actuar. Entonces, asegúrate de que estás viviendo en obediencia. Número 2, sirve donde haya necesidad. Número 3, asegúrate que tengas la capacidad. Y esto es importante. ¿Cómo vas a saber que tienes la capacidad? Bueno, el cuarto elemento es clave. Confirmación. Confirmación. ¿Qué quiere decir? La iglesia, la gente a la que sirves en esa área de ministerio, se va a beneficiar de tu servicio. Eso es muy importante. Porque tú puedes estar engañado, y ustedes saben, a veces queremos algo tanto que nos engañamos. No, claro que sí, yo puedo predicar, y te pones a predicar y duermes a todos, pero tú insistes en que eres capaz de hacerlo. Y la iglesia dice, no, por favor, no puedes. Entonces, es importante esto. Entonces, ¿cómo saber dónde te quiere sirviendo Dios? Número 1, obedece, asegúrate que estás viviendo en obediencia. Número 2, sirve donde haya necesidad. Número 3, asegúrate que Dios te ha capacitado en esa área. Y número 4, asegúrate de que la iglesia va a confirmar que realmente estás capacitado. Y si es así, si estos 4 puntos se cumplen, entonces escucha, lo vas a disfrutar. Vas a estar lleno de gozo. Y esto es, hermanos, por cierto, parte de lo que el Espíritu de Dios produce en alguien que está sirviendo. Por eso es triste ver a tantos hermanos, tantas personas que profesan ser creyentes en iglesias donde solo llegan y, como decimos de broma en México, comen y se van. Llegan, escuchan la predicación y se van. No hay interacción, no buscan acercarse a los hermanos, a ver cómo están, qué necesitan, cómo pueden servir. Y realmente sus vidas no sirven, no son de la bendición que podrían ser para la iglesia, y ellos también se están perdiendo de una bendición inmensa, no servir. Se aplica algo del principio que vamos a ver mañana, si Dios quiere, cuando el Señor dijo, allí en Hechos 20, más bienaventurado es dar que recibir. Es un gozo, es un gozo. Cuando estás caminando en obediencia, sirviendo donde hay necesidad, eres capaz, y lo que Dios está haciendo a través de tu servicio, de tu ministerio, sea como anciano o en el área de ministerio que sea, poniendo una cámara, poniendo una pila, te llena de gozo y Dios te fortalece. Y algunos dicen, bueno, no me quiero meter a servir porque quiero evitar problemas con los hermanos y quiero llevar la fiesta en paz. ¿Sabes qué, hermano? No solo estás pecando al no servir, porque Dios espera que sirvas, sino que número 2, vas a perder el privilegio, la bendición de servir. Claro, va a haber problemas, va a haber roces, porque todos estamos luchando con el pecado y estamos en diferentes etapas de crecimiento, pero aún en medio de esas luchas, si otra vez, como cantamos hace rato, fijas tus ojos en Cristo y estás esforzándote por honrar al Señor y pasar por alto que el hermano no me saludó, me vio feo, o ya me dio un codazo, me quitó mi Biblia de su lugar y te ofende, no le hagas caso a eso y te pones a servir. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es un privilegio. Así es como sabes que Dios te ha colocado para servir. Ahora, entendemos, hermanos, que hay diferentes etapas en la vida para animarlos. A veces, algunos de ustedes por motivos de trabajo, responsabilidades, viajan mucho y no pueden servir al nivel de involucramiento que quisieran. A veces por motivos de, por ejemplo, atender a un familiar enfermo, o alguna situación en casa, o motivos de salud, simplemente no puedes servir como quisieras. Bueno, en un caso así, pídele al Señor sabiduría, habla con tus ancianos, ¿cómo puedo servir? Hay maneras en las que puedes servir aun cuando no puedas quizás involucrarte tanto como quisieras. Nunca olvidaré un hermano que conocí hace años, tuve el gusto de conocerlo, un hermano que viajaba mucho por su trabajo. Rara vez estaba los domingos de manera constante en la iglesia, pero era un hombre con un corazón, hermanos, que continuamente apuntaba las necesidades de la gente, oraba por ellos, les hablaba donde quiera que estuviera, viajando por todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Es la actitud.
Es la actitud de estar alerta. Por eso decimos, saca las antenas, el radar. Hay muchas necesidades en toda congregación porque somos humanos, pecadores, y nos necesitamos unos otros para ayudarnos a crecer. Aún si viajas mucho o quizás no puedes venir a la iglesia, puedes quizás acercarte a tus ancianos, preguntar, oye, hermano, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo orar? ¿Me puedes dar el teléfono de tal persona? Simplemente abre los ojos a las peticiones de oración el domingo. Ahí puedes empezar. Y alguien pide oración por la hermana Juanita que está enferma. Bueno, Juanita, apúntalo. Oye, ¿quién es Juanita? Ni sé quién es Juanita. Ah, mira, está ahí. O no puede venir, ¿me puedes dar su teléfono? Y le hablas a Juanita. La visitas. ¿Está sirviendo? ¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez, ¿cómo se ve un cristiano que refleja a Cristo en su relación con la iglesia? Bueno, en primer lugar, cuida de su vida espiritual. En segundo lugar, entiende que Dios te colocó en el ministerio. En tercer lugar, regresando a Hechos 20:28, entiende tu responsabilidad. Entiende tu responsabilidad. Observen aquí para qué colocó el Espíritu Santo a los ancianos. Versículo 28. Para apacentar la iglesia del Señor. Una pausa ahí. Recuerden que Pablo le está hablando a estos ancianos de la iglesia efesia. Versículos 17 al 18. Pablo los llamó obispos, ya lo vimos en el versículo 28, se ha puesto por obispos. Y ahora se dirige a ellos como a pastores, al usar la palabra para apacentar. Traduce la palabra griega poimainen, relacionada con pastor, para pastorear, cuidar. Aquí, hermanos, se usa la metáfora de los líderes espirituales como pastores. Es una metáfora que vemos a lo largo de la Biblia, ustedes saben. No quiere decir que los ancianos efesios eran unos pastores literalmente de animales, de ovejas, no. Esta es una metáfora. Y aquí vemos la función de cuidado, de guía, que escuchen, tiene que ver primordialmente con la alimentación de la iglesia. Esta es la necesidad más básica de una oveja. Aún usando la metáfora, recuerden en el Salmo 23 que lo leyó hace un momento Ismael en la mañana, hace un momento ya se cruzaron los cables, sí, hace como 5 horas. Salmo 23, ¿recuerdan? Recuerden, hermanos, ustedes se lo saben de memoria. Salmo 23, muchos de ustedes, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra vez se usa la metáfora de Dios como pastor. David lo escribió, David sabía de ovejas, él fue pastor, ¿recuerdan? Y escuchen esto, Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué menciona aquí David los pastos y las aguas? Se está viendo a sí mismo como una oveja cuidada por Dios como pastor. Obvio, no es que un pastor llevaba a la oveja para que se acostara la oveja en pastos delicados, para que estuviera colchonada y no le doliera la columna vertebral a la oveja. Y tampoco llevaban a la oveja ahí a las aguas de reposo para que al oír cómo se movía el agua se tranquilizara la oveja y se arrullara. No, ¿para qué llevaba el pastor a la oveja a los pastos y al agua? Para comer. ¿Se dan cuenta? Claro, si un pastor va a cuidar a la oveja, la necesidad más elemental, más grande de una oveja es comer, ¿no es cierto? Y es lo mismo, la metáfora se aplica en términos espirituales. ¿Cuál es la necesidad más grande de la iglesia local? Comer, metafóricamente hablando, y dicho de manera directa, oír la palabra de Dios. Escuchar la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. No hay una dicotomía en el ministerio de ancianos. Algunos piensan, bueno, a este anciano le gusta más enseñar, ya que le gusta ir a tomar cafecito con los hermanos y oír sus problemillas y poder darles una palmadita en la espalda. No, hermanos, claro, hay un elemento ahí de cuidado pastoral que hay que ir a visitar. Están enfermos, funerales, bodas, lo que necesiten, estar disponibles, una crisis. Pero primordialmente este cuidado se lleva a cabo a través de la enseñanza y predicación de la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Está por todo el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 3, versículo 1 y 2, recuerdan, en esa lista de requisitos de los obispos, cuando dice Pablo, si alguno en el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, versículos 2 al 7 de 1 Timoteo 3.
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y nos da una serie de requisitos que tienen que ver con su virtud espiritual. El único que tiene que ver con una actividad es apto para ¿qué? ¿Para escuchar? No. ¿Apto para aconsejar? No. ¿Apto para enseñar? Esa es la manera primordial en la que un anciano guía, cuida, pastorea la iglesia. Hermanos, es fundamental esto. Recuerden, la única diferencia entre los requisitos de los diáconos y los ancianos es que el anciano tiene que ser apto para enseñar. La única, pero es monumental la diferencia. Porque esa es la responsabilidad primordial del pastor, del anciano. Muy importante esto. Pablo lo recalca, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Otra vez, ese versículo enfatiza la prioridad de la predicación y la enseñanza por parte de los ancianos a la iglesia local. Noten que no dice los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ir a tomar café, en ir de casa en casa, en ir a... No, otra vez es parte de la labor pastoral, pero no es lo prioritario. En 1 Tesalonicenses 5:12 otra vez, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esa palabra amonestan se refiere a instrucción, hablando de ancianos. Hebreos 13:7, ¿recuerdan? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Se dan cuenta del patrón a lo largo del Nuevo Testamento? Entonces, un anciano cuida primordialmente a las ovejas a través de la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Tristemente en la actualidad muchos no entienden esto en círculos cristianos. Y dicen, ¡ay, esta congregación pasa tantas horas estudiando y hablando de la Biblia! ¿Sabes qué? Si no lo quieren, lo más probable es que no sean cristianos. Porque alguien que ha nacido de nuevo, 1 Pedro 2:2, desea como niño recién nacido, ¿qué cosa? La leche espiritual. O no entiende lo que es la iglesia local. Entonces, el Espíritu Santo, Hechos 20:28, colocó a los ancianos para pastorear, para cuidar de la iglesia, primordialmente a través de la enseñanza, la predicación de la palabra. Otra vez, por eso Pablo enfatiza que es prioritario el estudio y la predicación para los pastores, los ancianos. 2 Timoteo 2:15, ¿recuerdan? Se me fue el versículo, perdón. 2 Timoteo 2:15, ahí Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Recuerdan? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 4:2, predica la palabra una y otra vez. Muy importante. Y escucha, como creyente, dices tú, bueno, yo no soy anciano. Bueno, de todas maneras, la prioridad de tu vida es la palabra de Dios. Esto habla de la prioridad de tu vida también. Tienes que vivir meditando en la palabra de Dios. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en ti para que puedas manifestar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y como creyente, como oveja en general, buscando aplicar esta verdad de manera inversa, como creyente, como oveja en general, escucha y obedece la enseñanza bíblica de tus ancianos, de tus pastores. Entonces, estamos viendo, y vamos a la última, 4 características de un creyente que exalta a Cristo en su relación con la iglesia. Ya vimos entonces la primera, cuida de su vida espiritual, en el caso de un anciano también de la iglesia. En segundo lugar, entiende que Dios te colocó en el ministerio. En tercer lugar, entiende tu responsabilidad. Y en cuarto lugar, entiende el valor de la iglesia para Dios. Entiende lo preciado que es la iglesia para Dios. Hechos 20:28. Escuchen. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Escuchen la siguiente frase: para apacentar la iglesia del Señor. Observen esas 4 palabras:
la iglesia del Señor. Los mejores manuscritos dicen, mucha atención, la iglesia de Dios. Eso es lo que dicen los mejores manuscritos. Pablo les recuerda aquí a estos ancianos de la iglesia en Éfeso que la iglesia, mucha atención, no era de ellos, sino de ¿quién? De Dios. La iglesia no pertenece a ningún hombre, a ningún anciano, a ningún consejo, a ninguna denominación, sino a Dios y únicamente a Dios. Él es el dueño. La iglesia es propiedad de Dios. Nota qué privilegio, si eres un verdadero creyente, eres posesión de Dios. Y lo vemos reiterado en el Nuevo Testamento. Recuerda Mateo 16, 18, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan? En 1 de Pedro 5:2, la grey de Dios. En 1 de Timoteo 3:14, la iglesia del Dios viviente. Es un organismo vivo. Esto es muy importante. Por ser propiedad de Dios, por ser Dios el dueño, Él decide cómo debe cuidarse su iglesia. Esto es tan importante y lo olvidamos con tanta facilidad. Y allá hay ancianos que andan buscando la siguiente tendencia de la moda evangélica, entre comillas, para ver ahora qué vamos a hacer en el servicio. Ahora quieren sermones de 30 minutos, vamos a hacer. Ahora quieren, ya vamos a quitar la predicación de la palabra porque es obsoleto. Y vamos a hacer otra cosa. Momentito, si están pastoreando una verdadera iglesia, no tienen el derecho de decidir cómo pastorearla. ¿No es cierto? Porque no es de ellos. ¿De quién es? De Dios. Tienen que hacer las cosas como Dios manda. Entonces, Dios, por ser el dueño de la iglesia, decide cómo debe cuidarse su iglesia, la cual es preciada para Él. ¿Cómo sabemos que es preciada para Él? Observen el versículo 28, al final. Bueno, véanlo de nuevo. Para apacentar la iglesia del Señor o de Dios, y observen la última frase, la cual Él ganó por su propia sangre. Noten nada más. Y recuerden aquí el manuscrito, la iglesia de Dios, dicen los mejores manuscritos. La iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Piensen esto, ¿Dios tiene sangre? ¿Qué dice aquí? La implicación es que está hablando de ¿quién? Del Dios hombre, del Señor Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. La sangre de Dios, Cristo es Dios. ¿Qué tan preciada es la iglesia para Dios, para Cristo? Tan preciada que Efesios 5:25 la amó y se entregó a sí mismo por ella. Fue gracias a la muerte de Cristo que su iglesia le pertenece. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Y la sangre en la Biblia, hermanos, se refiere no, cuando dice el versículo 28, la cual ganó por su propia sangre, no se refiere tanto al líquido, sino a una muerte. Recuerden, es la idea del Antiguo Testamento, sin derramamiento ¿de qué? De sangre. No era que al animal en el Antiguo Testamento le hacían ahí una cortada y le apretaban para que salieran unas gotitas de sangre. Ya estuvo, el que sigue, cura al animal y lo reciclamos mañana. No. ¿Qué quiere decir? Lo mataban. Entonces, cuando hablamos de derramamiento de sangre, estamos hablando de muerte. Esa es la idea. Fue gracias a la muerte de Cristo que su iglesia le pertenece. Y aquí encontramos una doctrina muy rica. No tenemos tiempo para entrar a profundidad en este versículo, es muy rico, pero simplemente para tocar la superficie de las riquezas de este versículo, y ustedes lo pueden estudiar más adelante en su casa. Aquí estamos viendo la doctrina de expiación limitada. ¿Qué quiere decir? Que Cristo murió por su iglesia, no por todos. Cristo murió por los elegidos. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden, presentando de manera resumida lo que la Biblia enseña acerca de la muerte de Cristo. ¿Por quién murió Cristo? Escuchen, su muerte es suficiente para salvar a todo el que se arrepiente y cree, pero eficaz solo para los que se arrepienten y creen. ¿Quiénes son los que se arrepienten y creen? Los elegidos. Es suficiente para salvar a todos, eficaz únicamente para los escogidos. Hermanos, aquí hay otra doctrina muy rica
Escuchen, aquí en Hechos 20-28 está la Trinidad. Obsérvenlo. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo coloca a los ancianos. Versículo 28, para apacentar la iglesia de Dios, el Padre. La iglesia es del Padre, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. Impresionante, ¿no es cierto? La mente perfecta de Dios, las tres personas de la Trinidad actuando de manera perfecta en armonía. El Espíritu Santo establece a los ancianos, el Padre es el dueño de la iglesia, el Hijo murió por la iglesia. Qué impresionante, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia, que es propiedad de Dios, fue adquirida con la vida de Dios mismo, Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo afecta esto a nuestra vida? Es un privilegio si eres un creyente genuino, que eres, por la gracia de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Noten la gracia de Dios que aún siendo débiles, impíos, Él murió por nosotros, como dice Romanos 5. ¿Recuerdan? Él, cuando aún éramos pecadores, murió por nosotros. Romanos 5:8. Impresionante el amor de Dios. Esto debe animarte, motivarte a ser fiel, pero también recordar que así como tú eres parte del cuerpo de Cristo, el creyente que está a tu lado también es parte del cuerpo de Cristo. Y tienes que tener cuidado con la manera en la que lo tratas. Porque Cristo vive en cada creyente en la presencia de su Espíritu. Recuerden Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerden cuando en Hechos 9 Pablo va a Damasco a perseguir cristianos y se le aparece el Señor y le dice en Hechos 9:4, Saulo, Saulo, ¿por qué qué? Dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Por la unidad que existe entre el creyente. Aunque él estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo realmente a Cristo mismo, porque Cristo vive en el creyente. Hermanos, esto nos debe poner a temblar, sobre todo si tienes un cónyuge cristiano. Cuidado cómo tratas a tu esposa o a tu esposo. ¿No es cierto? Porque la manera en la que tratas a tu esposa cristiana, a tu esposo cristiano, a tu hermano en Cristo en la iglesia, es como tratas a Cristo. Esto es delicado. Esto es delicado. Obviamente, como anciano debes buscar el bienestar de la iglesia. Recuerda, la iglesia no es tuya, la iglesia es del Señor. Te da el privilegio de servirla a través de enseñar la palabra, procurar su santidad. Y tienes que servirla de manera desinteresada. Y, obviamente, si Dios coloca a tus ancianos, y esta es una implicación práctica para el creyente en general de esto, y con esto terminamos, debes tener cuidado en la manera en la que tratas a tus ancianos. Obsérvenlo en 1 Tesalonicenses 5, versículo 12, 3 referencias y terminamos. Brevemente, 1 Tesalonicenses 5, aquí en 2 minutos. Pablo está terminando esta carta a los tesalonicenses y les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, 1 Tesalonicenses 5, 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, se refiere aquí a los ancianos, y os presiden en el Señor, son los que guían, y os amonestan, reconózcanlos, se refiere, asegúrense, acérquense, vean su vida para que puedan conocerlos y valorar quiénes son. Muchos tienen la costumbre de que los ancianos tienen que ir a visitar a las ovejas para conocerlas, pero ¿saben qué, hermanos? No, la Biblia no enseña eso. Sí debe haber un cuidado pastoral y un cuidado por la gente, pero la Biblia manda al creyente, 1 Tesalonicenses 5:12, a reconocer. Y tiene la idea en el griego esa palabra reconocer de, no solo de, mira, se llama Pepito, Juan y Luis. No. Que conozcas algo de la vida de Pepito, tu anciano, para que puedas valorar algo de cómo Dios lo ha transformado y cómo Dios lo ha usado y que puedas valorar quién es Él y su ministerio. Y noten, añade Pablo, hablando a los creyentes en Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Esto es, respeta, ama a tus ancianos, no porque le van al mismo equipo de fútbol que tú,
No porque tienen la misma personalidad que tú, les gusta la misma comida, no. ¿Por causa de qué? De su obra, de su ministerio. Y concluye versículo 13, tened paz entre vosotros. ¿Cómo es posible la paz aquí? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque es un llamado implícito a someterte a los ancianos. Cuando todo el mundo quiere ser anciano en una congregación es un caos, es anarquía, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo quiere liderar, ¿qué pasa? No hay paz, hay anarquía. ¿Por qué Pablo llama aquí a los creyentes, después de hablarles de los ancianos, les dice tener paz entre vosotros? Porque es un llamado implícito a someterse a su liderazgo, someterte a la instrucción bíblica que te dan. Observen 1 Timoteo 5, 17, rápidamente, o pueden escucharlo nada más, ya lo citamos, pero aplicado a la oveja. 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esto es, ¿a qué se refiere Pablo? Mayormente o especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es el doble honor aquí? Versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trillas, y digno es el obrero de su salario. El doble honor aquí no solo se refiere a respeto, sino particularmente se refiere a remuneración económica generosa. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo. Remunera económicamente de manera generosa a tus ancianos fieles, especialmente a los que trabajan. Esa palabra en griego se refiere a un trabajo agotador en predicar y enseñar. Y noten uno más, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, le dice aquí el Espíritu de Dios a través del escritor de Hebreos a estos creyentes, Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores, otra vez noten la prioridad de los pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué quiere decir eso? Como Pablo dijo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En lo que veas que tus pastores están siendo, tus ancianos, semejantes a Cristo, imítanos, imita su virtud. Y añade el versículo 17, Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En otras palabras, por favor, oveja, hazle la vida agradable a tu pastor siendo sumisa. Esa es la idea. Haz la labor de tu anciano agradable siendo obediente a la palabra de Dios. Ese es el mejor regalo que le puedes dar a un anciano. Cuando piensas, bueno, viene su cumpleaños, Navidad, ¿qué le voy a dar? Dale una vida de obediencia. Eso es lo mejor que le puedes dar. Es lo mejor. Por eso, recuerdan, Juan le dijo a quien le escribía, le expresó ahí, recuerdan en estas conocidas palabras en Tercera de Juan, les dije que eran 3 referencias, una más y ya. La última y nos vamos. Tercera de Juan 4. Dice Juan, escuchen el apóstol, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, mis hijos espirituales. Es como un padre, como ilustración. Nada trae tanto gozo a la vida de un padre como un hijo obediente, ¿no es cierto? Proverbios lo dice, el hijo padre, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Es lo mismo en el pastoral. Es un dolor de cabeza para los pastores, a los ancianos, cuando hay ovejas negras, ¿no es cierto? Ovejas rebeldes. Pero también es un deleite cuando están buscando estas ovejas ser fieles al Señor. Entonces, se facilita la labor de tus pastores, siendo obediente a la palabra de Dios, al imitar la fe de tus pastores, al respetarlos, al remunerarlos de manera generosa, anímalos, ora por ellos, sométete a ellos. Vamos a orar y mañana, si Dios quiere, continuamos con las siguientes verdades, las últimas 3 que nos quedan. Padre, gracias por esta noche y por este grupo de hermanos amados, por su paciencia, su esfuerzo de estar aquí todo el día. Oramos, Padre, que bendiga su esfuerzo con sabiduría, dándoles entendimiento de tu palabra para que la apliquen y puedan disfrutar del gozo de caminar en obediencia a ti. Gracias, Señor, por esta impresionante verdad de que la iglesia es tuya
Y gracias también por recordarnos de esta responsabilidad tan seria, que tenemos que tratarnos con amor, con respeto, con cuidado. Porque la manera en la que tratamos a otros creyentes es como te estamos tratando a ti. Ayúdanos, Padre, a evaluar nuestra vida a la luz de estas verdades. En Cristo Jesús. Amén.